un día más en Naturopatía al Día. Contamos con los mejores profesionales que nos hablarán día a día sobre la ciencia y profesión naturopática. Muy buenas, estamos un día más en Naturopatía al Día y en esta ocasión estamos con Fernando Medialdea, que es gerente del balneario Alicún y además es también presidente de los balnearios de Andalucía. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Un balneario que, como digo, se llama Balneario Alicún, está situado en Alicún de las Torres, en Granada, en Andalucía. Y bueno, que estás hoy aquí con nosotros en este programa de Naturopatía al Día porque vas a ser ponente en el 24º Congreso Andaluz de Naturopatía, que va a tener lugar en apenas 2 días, y que se va a celebrar de forma online, de forma virtual, a través de la página de Facebook de la Organización Colegial Naturopática. Y como decía, vas a ser ponente, concretamente vas a hablar de 2 temas. Vas a dividir en 2 tu media hora, tu tiempo. Por un lado vas a hablar de las reflexiones estratégicas desde un sector milenario, los balnearios, como herramienta naturopática de futuro. Y por otro lado, de las perspectivas del balneario Alicún. Y la primera pregunta va en torno al balneario, ¿no? Este año, además, se cumple en 100 años el centenario de la gestión del balneario por parte de tu familia, que en tu caso hablamos de la cuarta generación. Háblanos si te parece de esos orígenes, tanto de cómo fueron esos inicios de tu familia y también de la historia anterior de este lugar, de este balneario. Nada, primero quiero daros las gracias pues, por contar con un sector como los balnearios, porque aunque la naturopatía y los balnearios creo que tenemos mucho potencial por desarrollar de forma conjunta, pero el estrechar lazos, y hay muchos más de los que parece, de los que hoy en día estamos utilizando, que nos unen, pues realmente, pues gracias por acordaros de nosotros en este congreso, que creo que es interesante compartir conocimiento y sobre todo vertir conciencias y compartirlas, porque cuando se hace ese acto de compartir y vertir conciencias, surgen nuevas conciencias de esas actuaciones o de esas iniciativas. Pues sí, el balneario de Alicún llevamos, digamos, en la misma familia gestionándolo desde hace un siglo. Yo soy la 4ª generación. El balneario realmente, para remontarnos a sus inicios, tenemos la suerte de tener un entorno increíble. Un entorno que fue incluso diseñado por el hombre prehistórico. Y bueno, contamos desde un acueducto, un paleocauce que supuestamente nadie sabe para qué fue confeccionado. Si quieres te lo cuento también. Tenemos desde el balneario de Alicún hasta Gorafe la mayor densidad de dólmenes de toda Europa, es decir, construcciones megalíticas, tumbas, pero que son mucho más que tumbas. En definitiva, tenemos un lugar diseñado desde una conciencia muy distinta a la que tenemos hoy. Para que te hagas una idea, yo soy ingeniero industrial y para mí la energía es un diferencial de potencial, nada más. Pero mi percepción y la concepción de la vida, desde que lo estoy, digamos, gestionando o estoy inmerso en este lugar, me ha cambiado. Y en ese sentido, lo veo, me atrevo a decir de forma simpática que os tenemos que reclamar, por ejemplo, digamos, en la Federación de Naturópatas, el colegiado número 0000, os pediría que se lo dieseis a los balnearios, porque creo que somos, en cierta medida, los espacios naturopáticos, pues por excelencia o los más antiguos, de forma contando con unas bondades, en nuestro caso en torno a las aguas mineromedicinales, porque al final no hay que olvidarlo, somos centros sanitarios con una especialidad que es que sanamos a través de nuestras aguas. Nuestras aguas en ese viaje subterráneo adquieren unas propiedades difícilmente reproducibles, y cada balneario tenemos nuestra singularidad, y ese agua que emerge con sus propiedades, que al final se trata de un fármaco natural,
que, por ejemplo, en un baño de inmersión absorbemos sus propiedades a través de la piel, unas dosis mucho más inocuas, mucho más sutiles, pero igual de efectivas que otros fármacos que ingerimos o más. Y a partir de ahí, pues bueno, se pautan tratamientos, pero tenemos tanto una gestión, digamos, sanitaria sobre dolencias, pero también un aspecto preventivo, paliativo, e incluso me atrevo a decir que no solo en un ámbito físico, sino emocional, social y en aquel que te estaba insinuando y al que vale la pena llamar la atención, en un ámbito clásico, un lugar que facilita desarrollar un trabajo para acometer una trascendencia personal, una búsqueda de una plenitud personal o atender partes de nuestra dimensión espiritual que al final muchas veces en esta sociedad no la atendemos debidamente. Es decir, un lugar realmente con unas prestaciones y unas singularidades que por su antigüedad, pues el mundo era muy grande, los hombres en la prehistoria podían elegir los lugares especiales, adecuarlos. Yo tuve la suerte de hace unos años de pudo venir aquí Juan Eslava Galán y dándome un paseo con el escritor que nos incluye en uno de sus libros, 1000 sitios de España que hay que visitar al menos una vez. Mirando al acueducto desde una terraza, me comenta, ahí tenéis vuestro genius loci. El genius loci, que es un espíritu, el espíritu guardián de un lugar, al final es una construcción que conforma esas sensaciones del lugar. En definitiva, que el hombre prehistórico, al igual que nosotros, acondicionaba su entorno para encontrarse bien, para generar salud, bienestar. Lo que pasa es que lo hacía desde una conciencia muy distinta a la nuestra. Y en ese sentido, el sentir, muy importante ejercer el sentir o capacidades en el sentir para dotar de una mayor profundidad nuestra vida, pero el lugar fue diseñado por parte de estas personas y ese legado también nos encontramos en cierta medida marcando el lugar y por lo tanto marcando cualquier experiencia o cualquier estancia en este espacio. Yo personalmente duermo, pienso y siento de forma distinta cuando estoy aquí a cuando estoy en otro sitio. No me olvido, o sea, el reconectar con la esencia de uno aquí me resulta mucho más sencillo que en otros espacios. Es interesante apoyarnos en algunos elementos naturales que digamos, la naturaleza de por sí nos ofrece y este lugar de forma concreta, diseñado de forma adecuada, pues se ve potenciado. No sé si te he contestado en parte, pero realmente vale la pena. Y 100 años efectivamente en la misma familia, pues ocupándonos y al final nos damos cuenta, o yo por lo menos tengo la percepción de estar al servicio del lugar. Bueno, este balneario, el balneario que tú diriges, que tú gestionas, está situado, como hemos dicho, en Alicún de las Torres. Y has hablado varias veces durante esta entrevista de las singularidades que tiene el lugar. Háblanos específicamente qué hace diferente a este balneario. Bueno, primero, el Alicún de las Torres es el lugar en sí mismo, no somos un término municipal, técnicamente pertenecemos a Villanueva las Torres, pero el lugar en sí efectivamente se llama Alicún de las Torres. Alicún de las Torres, pues para que te hagas una idea, para mí lo más singular evidentemente es el agua, la composición del agua. Esos más de 80 litros que emergen por cada segundo le dan una fuerza, una potencialidad que gracias a sus minerales y su composición química, pues que realmente podemos incluso hablarlo eso más adelante, pero con una efectividad terapéutica, gente con artritis, artrosis, que hoy en día, por ejemplo, la medicina no le da una solución a estas personas que están, entre comillas, condenadas a venir una vez al año a paliar esas dolencias o algunos a sanar, ya depende cada uno lo que tenga. Otro elemento singular es ese diseño que he apuntado prehistórico. Ahí se me escapa porque ya no solo son los ríos, el río Gor, con ambos lados repletos de esa mayor densidad, más de 240 dólmenes. Va a sonar muy raro que un ingeniero lo diga, pero para mí es un valle sacralizado. Sacralizado y, digamos, esas estructuras, esas tumbas, para mí mucho más que una tumba,
sobre todo cuando uno lo siente, cuando uno empieza a interactuar con esos espacios. Yo tuve que conocer a un doctor en hidrología médica que me insinuaba, que creía que alrededor de los dólmenes, porque debajo de los dólmenes, si no se siente es difícil de entender, pero hay flujos de agua, y al final el flujo de agua por Coriolis lo único que genera es un aporte de energía permanente muy sutil. El hombre prehistórico lo percibía, y al crear esa construcción, que al final es un hueco en el lugar adecuado, pues modifica o altera esa gestión, digamos, de ese flujo de energía que forma parte de una red geobiológica. Las redes geobiológicas nadie las discute y sabemos que ahí están ocupando todo el espacio de la Tierra. Pero si yo percibo ciertos flujos energéticos naturales y los adecuo, los utilizo para generar bienestar, pues esos espacios, si sabemos interactuar con ellos, utilizarlos, nos afectan. Al final, yo la persona a través de la que he conocido y he aprendido a desarrollar esa gestión de esos espacios, él me comentaba que para él los dólmenes nos acercan a la totalidad de nuestro ser. Es como si nosotros tuviésemos unas capacidades innatas que al exponernos a ciertos espacios de forma acompañada, de forma correcta, pues todo nuestro cuerpo empieza a funcionar mejor. Entonces, esos diseños que son muy singulares, sobre todo si entramos en esos aspectos mucho más sutiles, a la que uno empieza a profundizar y a exponerse, pasan cosas maravillosas, tremendas, increíbles. Para mí es otro gran potencial del lugar. Ese diseño que ya no es importante que sean los dólmenes como una construcción local, ese acueducto prehistórico, tenemos hasta 5 paleocauces. Estamos hablando de un acueducto que tiene más de 1 kilómetro de longitud y llega a tener 14 metros de altura. Estamos hablando de un edificio de 5 plantas, algo que rompe esquemas y realmente, vamos a decirlo que históricamente no está contextualizado, porque las dataciones que tenemos son más antiguas, son mucho más antiguas de lo que cabría suponer para un eje de riego. Oficialmente, Cultura piensa que es un eje de riego, pero las dataciones arrojan edades pues, que son muy anteriores. Por lo tanto, un pequeño misterio. Tenemos también petroglifos. Los petroglifos son unas piedras, unos símbolos tallados en piedra que suelen presidir esos lugares de poder desde una perspectiva antropológica, entendiendo lo que comentaba antes, esos espacios importantes que el hombre elegía, adecuaba para quedarse en ellos. Yo oí una vez un antropólogo por la radio, me llamó la atención porque yo ya había empezado a sentir, activar un espacio que comentaba que los petroglifos suelen presidir esos lugares de poder y a veces van acompañados de una cavidad en la que se introducía el chamán para activar el lugar. Tenemos esa cavidad y efectivamente termina justo debajo de los petroglifos. Al final un compendio, un espacio que acompañado de las personas adecuadas, pues suceden cosas maravillosas. Aprovecho también uno de vuestros asociados, Juanma, un naturópata, musicoterapeuta, bueno, no solo ha explorado, ha desarrollado capacidades en el sentir, sino ha ido mucho más allá. Ha sido capaz de, con los sonidos de los espacios, hacer un CD de música para escucharlo en ese momento, pero es capaz de activar con armónicos los dólmenes. Al final nos nutrimos con esas conciencias, como decía antes, que se van vertiendo en el lugar. ¿Por qué lo comento? Porque el lugar no solo son los espacios que conocemos, sino las conciencias también que dejan parte de ese conocimiento allí para que otras personas vengan y lo puedan disfrutar. Y ese elemento también me gustaría destacarlo porque forma parte también de ese patrimonio. Como otras cosas anecdóticas, fuimos el primer balneario cuyo alojamiento certificó la calidad de su cielo por la Fundación Starlight. Estamos en el corazón, en el centro del reciente reconocido geoparque por parte de la UNESCO. O sea, como geoparque nuestros paisajes son increíbles. Para mí un paisaje es la conjunción de un patrimonio medioambiental, de un devenir histórico y al final de la conciencia con la que observas ese paisaje. Pues bueno, estamos en pleno Geoparque Granada, que cuenta con el aval de la UNESCO, pues que en definitiva está diciendo que se trata de unos espacios muy singulares
Y concretamente este geoparque, además, fíjate lo curioso que es, incluye 3 balnearios, el de Zújar también y el de Graena, siendo 3 balnearios cuando en toda Andalucía tenemos, pues no llega a unos 10 balnearios en activo. Tenemos muchas más fuentes, pero en activo, pues unos 10 balnearios en activo. Por lo tanto, realmente una concentración de muchos elementos saludables, pues muy interesantes. Y te he comentado algunos, pero después están las experiencias de todos de estos 100 años que tenemos, pues algunas historias pues que son difíciles de creer y que solo puedes, digamos, darle su lugar cuando ves a esa persona que te lo está contando como algo que ni siquiera ella sabe explicar. Pero bueno, de esas tenemos también muchas. En definitiva, un sitio que vale la pena no solo visitar, porque no se trata de visitar, realmente de compartir y de generar conciencia para que otras cosas que tengan mucho sentido puedan suceder. Bueno, has hablado de los balnearios, del tuyo en particular, como una experiencia de salud. Y ahí entiendo que los naturópatas, como profesionales de la salud, en su vertiente más natural, supongo que es una figura fundamental, clave a la hora de, por ejemplo, poder encontrar estrategias, sinergias o colaboraciones muy interesantes, por ejemplo, la que has comentado tú de Juanma, o de otras que puedan surgir. ¿Cómo ves tú esa posible colaboración entre los profesionales naturópatas colegiados, la Organización Colegial Naturopática y los balnearios? Bueno, yo te podrás imaginar no solo una oportunidad, sino casi que una necesidad, y me explico. El mundo sanitario está muy bien regulado. Nosotros tenemos nuestro médico, trabajamos con la U58, especializados en hidrología médica, y al final se gestiona unos ámbitos de la salud muy concretos bajo unos parámetros muy concretos, que tienen su efectividad, pero que yo lo tengo claro. Eso no hace que muchas potencialidades saludables pues no queden integradas. Algunas no quedan ni parcialmente y otras ni parcialmente ni en ninguno de los sentidos. Yo, las personas más abiertas de mente, sean médicos o no, lo tienen muy claro, que la conciencia, hasta te diría yo que desde una perspectiva científica es todo un misterio. Pero bueno, en ese sentido creo que los naturópatas podéis aportar una conciencia que en este momento el ámbito sanitario no la tiene, no la desarrolla, no la impulsa, y en ese sentido, sin entrar en conflicto, sin entrar en confusión, porque hay parte del mercado que quiere consumir productos sanitarios y hay parte del mercado que quiere explorar otros aspectos, se puede tanto con esas experiencias saludables generar unas experiencias y unas sinergias muy interesantes, porque sois, entre otros, también conocedores de esas potencialidades y bondades de esas aguas, pero podemos ir un paso más allá, que nuestro cuerpo sanitario que dispone, voy a hablar concretamente de los médicos que trabajan del balneario Alicún, y vuestros conocimientos y conciencias, pues fácilmente se pueden crear hasta productos que combinen ambas realidades para maximizar el alcance o el concepto al que debemos de aspirar. Para mí, al final, yo siempre pongo un ejemplo, la pirámide de Maslow. Maslow para mí es brutal cómo él, con sus 5 niveles de necesidades, explica en un ámbito psicológico cómo, en cierta medida, qué necesidad nos marca en el día a día. Pues por analogía, yo me atrevo a decir que la necesidad básica es un bienestar físico. Me duele las muelas, difícilmente podré hacer un trabajo personal, emocional, yo estaré en el dolor de muelas. Pero solventado el bienestar físico, el mental es el siguiente paso. Si tampoco tengo problemas en el mental, me preocupará la salud social. Si estoy bien en torno a mi salud social, desarrollo una vida sana, me viene mi salud emocional, pero si ahí también estoy bien, si en todos mis planos gozo de una excelente salud, hay el 5.º nivel,
que es al final la búsqueda de una plenitud personal, el dotar de sentido este paso por esta realidad, dotar ese sentido, ya lo dice la palabra, hay que ejercer, hay que sentirlo ese sentido, y ahí entiendo yo que hay muchísima labor por desarrollar, y en estos tiempos tan convulsos y con lo que va a venir con más ahínco aún. Y ahí no solo creo que es estratégico, sino que podéis desarrolláis o debéis desarrollar una labor que con el tiempo cada vez más se va a demandar. No debemos, ya lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la salud y el bienestar no solo es la ausencia de un dolor, es decir, no nos tenemos que preocupar solo, como sanitariamente se suele hacer, por trabajar problemas, sino también en estado de plenitud nos tenemos que preocupar también por maximizar las bondades de ese estado deseable, de mantener en el tiempo. Por lo tanto, las oportunidades, todas las que queramos, o mejor dicho, todas las que creativamente seamos capaces de realizar y de compartir. Y bueno, además, si no me equivoco, en una de las ponencias que vas a dar este sábado en el 24º Congreso Andaluz de Naturopatía, hablas de crear experiencias en torno a los balnearios y concretamente, por ejemplo, hablas del turismo de la salud. No sé si nos puedes explicar un poquito más acerca de este concepto. Pues sí, bueno, al final el balneario, vamos a decir que es una estrategia, pone el punto de atención en tratar con el agua mineral ciertas dolencias, pero cuando el punto de atención lo ponemos en el lugar y, digamos, esas aguas minomedicinales se convierten en elementos cuyo destino es complementar esa experiencia saludable, donde dejamos el protagonismo a aquella persona que realmente quiere crear un producto, quiere compartirlo, sea cual sea su inquietud. Te pongo algunos ejemplos. Con Juanma ya he comentado hasta dónde podemos llegar. Obviamente, alguien vinculado a la música puede hacer talleres con niños y padres, convivencias, despertar conciencias, un trabajo terapéutico, pero no solo estamos con terapeutas. Hacemos retiros. Hay gente que trabaja, hemos tenido grupos de biodanza, donde enseñan, digamos, donde aprovechan, hacen otras actividades en este espacio. Trabajamos con profesionales de primer orden, Nicolás Esechica, donde, por ejemplo, yo no lo sabía, él nos representa a nivel internacional. Yo no sabía que España tenía una selección de cocineros que viajan y compiten con otros países. Pues uno de los miembros que compiten, pues trabajamos con él para hacer cualquier tipo de experiencia. Obviamente muchas veces lo demandan pues para bodas, celebraciones, pero por ejemplo, personas, ahora mismo estoy pensando en, bueno, colaboramos con otros como Solaventura. Solaventura es muy interesante porque nos dan una logística y un saber hacer para, vamos a decirlo, con jaimas, con grandes tiendas, poder tener experiencias en la naturaleza. No tengo que hospedarme en un hotel, sino puedo dormir en plena naturaleza, más en estos tiempos, donde a veces da un poco de reparo compartir espacios, y de ahí salgo directamente a la naturaleza y hablo de jaimas porque lo que hay dentro son camas, es decir, con el confort y la comodidad que todos deseamos, pero en esos lugares especiales que, de los que disponemos de las piscinas termales más grandes de Andalucía. Entonces, el disponer de ciertos recursos. Yo siempre hablo que en nuestro balneario lo que uno puede disfrutar es el lujo de lo natural. No es el lujo, digamos, que a lo mejor alguien que pueda ir a otro tipo de establecimientos pueda querer buscar. Aquí todo lo contrario. Aquí el lujo es de disfrutar de emplazamientos muy singulares y ahí, como te estaba diciendo, actividades que pueden formar parte de una noche que combinen incluso con el astroturismo, la astroarqueología, pero si ya nos vamos
con fotógrafos, para mí, bueno, es infinito. Yo terminaría con un ejemplo, porque bueno, no, te voy a contar otro más. Yo desde hace 7 años, que es lo que te comenté antes, yo a través de un zaurí redescubrí y empecé a desarrollar estas habilidades de desarrollar, digamos, de forma consciente capacidades en el ámbito sensitivo. De hecho, se llama Juan Sáez, artezauri.com. Es una persona muy peculiar, muy singular. Y este Juan, bueno, desde proponerme hacer un jardín energético, pero me ha llegado a traer gente de Estados Unidos, grupos para estar una semana, al final es una semana, lo llamamos vacaciones mágicas, una semana en la que combina el relax, el bienestar del agua, pero cada día se va a lugares donde ejercita y despierta esa capacidad de sentir. Me llamó la atención que de 30 personas que vinieron el primer año de Estados Unidos, una semana estar solo aquí, o sea, fueron solo un día a la Alhambra porque fueron a descubrir el diseño energético de sus jardines. Pues más de 10 personas al año siguiente volvieron a apuntarse a hacer el mismo taller, es decir, cruzar Estados Unidos aquí, simplemente porque les había confeccionado, les había dado unas referencias, una capacidad de gestionar, de poner orden en su vida, que querían mantener, digamos, esas referencias, querían seguir trabajando sobre ellas. Son aspectos muy peculiares, muy curiosos, que no había nadie que tuviese, digamos, me acuerdo de un pianista, parece ser también bastante reconocido, que ya se trajo a sus hijos porque quería que sus hijos estuviesen también adquiriendo esas referencias en este espacio, en este caso acompañado pues de una persona, de un zauri. Al final, yo lo resumo esto con lo que me dijo una vez el jardinero. Hemos desarrollado aquí una ruta de la jardinería, donde también es muy peculiar. Ese acueducto prehistórico, al final es un jardín vertical, en el que llegamos a tener una planta endémica. Todo funciona un poquito distinto, pero un poco inspirado en los 4 elementos. El quinto elemento es esa tierra, el agua, el fuego y el aire. Cuando se ve que el aire te transporta la semilla, el fuego es cuando la semilla pues se convierte en planta, el agua para el riego, la tierra es el sustrato que lo sostiene. Al final, me lo dijo hace 5 años el jardinero, le vi cambiado y le digo, Fernando, ¿qué te pasa? También se llama Fernando como yo. Me mira y me dice, me estoy dando cuenta que el lugar me está jardinando a mí. Por lo tanto, esa doble visión del lugar, cuando el fotógrafo que fotografía el mundo al final se da cuenta de que al fotografiar está permitiendo que el mundo mire dentro de él, mire cómo ve el mundo, al final esa doble relación, que aunque tengamos muchas cosas que hacer, la propuesta real o oculta del lugar es esa mirada hacia adentro, ese exploradores de ese mundo interno que al final, con el pretexto que queramos, es lo que tiene mucho sentido y eso, pues bueno, al final nos vemos que en este espacio la facilidad, al final en una sociedad mercantil lo llamamos producto, pero disponemos de los servicios, de los espacios, de las facilidades suficientes como para que la creación de esos productos resulte muy sencillo y sobre todo con mucho valor. Desde esa perspectiva gestionamos o realizamos, digamos, esa apuesta por crear esos productos de forma colaborativa. Y bueno, como presidente de los balnearios de Andalucía, ¿cómo ves el futuro de los balnearios a un corto o medio plazo? Porque, bueno, has comentado que hay 10 balnearios en Andalucía. Yo personalmente pensaba que había alguno más. Digamos, 10 balnearios, digamos, que estén funcionando, que estén en activo. ¿Cómo ves el futuro de los balnearios? Vamos a ver, muchas veces de forma equivocada la palabra balneario se utiliza para esos balnearios urbanos cuando realmente una característica de un balneario es que las aguas tienen que estar declaradas de utilidad pública. Es un reconocimiento de que son, lo que he dicho antes, de que son un agente terapéutico, un fármaco en cierta medida. Y necesitan, por lo tanto, de un médico que supervise la dosis o la forma de aplicarlo y que es el que las prescribe. Muy bien. De esos no hay más de 10 funcionando. No digo manantiales, no digo baños en las que la gente se pueda, porque si no hay un médico que lo prescriba,
pues volvemos a no tener un balneario, por decir una forma simpática. ¿Cómo vemos? Bueno, pues lo voy a decir al revés. Yo personalmente, y no quiero atribuírselo, yo tengo claro que estamos en un cambio social muy profundo. O sea, y no es por el COVID. El COVID para mí no ha cambiado nada, simplemente ha recortado los tiempos. Pero el cambio lo tenemos muy claro, que viene. De hecho, lo tenemos tan claro que este año le hemos pospuesto la presentación, pero iniciamos una reflexión, un plan estratégico en el que nos hemos replanteado absolutamente todo, porque nuestro producto clásico, el que todos conocemos, bueno, muchos desconocen realmente lo saludable que es y últimamente lo asocian a otras cosas, vamos a decirlo. Pero esa potencialidad de los balnearios que tiene, al final no lo olvidemos, es un sector milenario y pocos sectores han sabido reinventarse como este, a mí no me cabe la menor duda que es un sector de mucho futuro. ¿Por qué? Porque trabaja la salud, no la trabaja solo en un ámbito físico, emocional, social, en la búsqueda de una plenitud, y parte de nuestro enfoque estratégico pasa por potenciar, reforzar, complementar nuestra actual propuesta de valor con otras que no harán más que enriquecer y diversificar la oferta de los balnearios que tenemos. En ese sentido, y vengo a enlazarlo con el título de la ponencia, para mí yo lo tengo claro, los balnearios somos propuestas de futuro, propuestas naturopáticas de futuro. Y en ese sentido tenemos mucha labor por hacer, pero vienen tiempos complicados y esos tiempos complicados van a requerir de creatividad y de propuestas de valor muy importantes y de muchas más cosas que podríamos dedicarle muchísimo tiempo, pero me atrevo a decir que es una de nuestras apuestas, lo que nos tenemos que preocupar es por la salud social sostenible, porque las personas, el individuo no puede perdurar de forma saludable en una sociedad que no está sana y viceversa. Una sociedad sana necesitará de personas sanas. Nos tendremos que terminar por preocupar por ambas si queremos realmente contribuir a una salud efectiva. Y en ese sentido creo que hay mucho recorrido por parte, digamos, de los balnearios y en este caso, pues por todos los que tengan o conciban el reto, digamos, de las próximas décadas como una transformación en gran medida del individuo y tendremos que plantearnos el sentido de todo esto también. Bueno, pues de todo esto, todo lo que ha comentado Fernando y de mucho más, hablará en sus dos ponencias, su tiempo lo ha dividido en dos ponencias de este fin de semana, concretamente de este sábado, en el 24º Congreso Andaluz de Naturopatía, que va a tener lugar de forma online, de forma virtual, y que vamos a poder disfrutar de él a través de la página de Facebook de la Organización Colegio Naturopática. Muchas gracias, Fernando, por estar este ratito con nosotros aquí en Naturopatía al Día. Y nos vemos muy pronto, nos vemos en 2 días en el Congreso, aunque sea virtualmente. Muchísimas gracias, Juan Jesús. Gracias a ti.